del Ministerio de las Culturas compartiremos un ciclo de testimonios de vecinas y vecinos de la provincia que donaron libros a la Biblioteca Pública Provincial. Historias, anécdotas, vivencias en sus voces para la memoria colectiva. Voces en la biblioteca. Vengo de San Martín de los Andes, de hecho soy nacida y criada en San Martín de los Andes. Soy maestra, profe de lengua y literatura. Podría decir que toda mi formación docente se ha gestado y construido en el Instituto de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes. Y además de ser maestra de grado, me gusta escribir desde que era muy niña y tengo un vínculo muy fuerte con la poesía y con las bibliotecas, claro que sí, con las bibliotecas populares. Cuando me convocaron a esta charla pensaba en esas escenas de lectura de infancias y esos espacios donde una se sintió abrigada por los libros, y recuerdo muy especialmente la Biblioteca Popular 9 de Julio de mi ciudad. Allí estaba su bibliotecaria Maclovia, que nos recibía con galletitas, con mate cocido y con los libros que le pedíamos para hacer la tarea. Yo hice toda mi educación primaria en la escuela número 5, por lo tanto la Biblioteca Popular 9 de Julio me quedaba muy cerca. Y pasé muchas tardes en esa biblioteca haciendo la tarea, porque bueno, en casa es cierto que había libros, pero estaban los libros que nos pedían las y los maestros en las escuelas, pero no teníamos una biblioteca en casa. Por lo tanto, había que salir a buscar los libros a otros espacios, y ahí es donde aparece la Biblioteca Popular, y ahí es donde aparecen también amigas que sí tenían libros y que nos convidaban y que podíamos acceder a ellos a su lectura, ¿no? Y recuerdo muy fuertemente la colección de Robin Hood, recuerdo muy fuertemente la colección de Villiquen, y ahí el título de Mujercitas, por ejemplo, que fue uno de los primeros libros largos que leímos con mi hermana. Y bueno, esas serían las primeras escenas de lectura que yo recuerdo en términos de biblioteca y de vínculo con los libros. Continuando con esta idea de del vínculo con el libro, como dije anteriormente, la escuela, si bien fue una escuela y una educación en un pueblo de montaña, muy lejos de otros, de accesos a otros bienes culturales, San Martín de los Andes hace 50, 45 años atrás era otro San Martín de los Andes, no había librerías, pero sí estaba la Biblioteca Popular y sí estaban los y las amigas que prestaban libros, y también de un modo u otro la escuela fomentaba mucho la presencia del libro, porque cada año nuestras maestras nos pedían un libro de lectura, el libro de lectura de cabecera. Yo soy una defensora, hay quienes critican mucho estas decisiones pedagógicas, pero yo personalmente soy una defensora de esas decisiones pedagógicas, porque para quienes no teníamos libros en nuestras casas, esa era una presencia fundante, esa era la corporeidad del libro en nuestras casas, y era todo el ritual, ¿no? Desde pedirlos a las librerías, porque recuerdo que ahí en San Martín de los Andes no había librerías, o había una sola y a veces no llegaban los libros que nos pedían. Entonces recuerdo que mamá tenía conocidos o conocidas en Neuquén, aquí en la capital, entonces nos mandaba a pedir los libros con alguna amiga, y ahí aparecían las librerías, libracos o siringalibros, que eran los lugares donde podíamos acceder a nuestros libros de lectura. Así que podría ser un listado de cada libro, ¿no? Del libro que me pidieron en primer grado y del libro que me pidieron en séptimo, desde Campanita hasta Reloj de Sol, ¿no? Y luego también en la escuela secundaria, donde sí muchos profesores también
pedían los libros para sus asignaturas, y entonces ahí empieza ese vínculo con la presencia del libro, con la corporeidad del libro. Y ese ritual que decía, ¿no? De ir a la librería, de traerlo, de que llegue, esperarlo a que llegue a la librería, o de que llegue de las manos de quien había venido a la ciudad a buscarlo. Luego mamá nos compraba, me acuerdo que nos compraba Contact para que durara, para que no se rompiera, para que lo cuidáramos, la etiqueta con nuestros nombres, y luego empezar a leer esas historias, que hay historias que quedaron prendidas en mí, digo, ¿no? Me acuerdo muchísimo de una historia de un perro, el perro San Bernardo, que rescataba gente en la montaña. Una historia hermosa que creo que estaba en el libro de 4º grado, que quedó para siempre en mí. Porque además era una historia que me aproximaba muchísimo también al contexto en el que yo estaba, ¿no? San Martín de los Andes, un pueblo donde en aquellos tiempos nevaba muchísimo en la ciudad. Y bueno, fueron varias las historias que quedaron. Y luego pensar tal vez desde qué momento están las historias con una o con uno. Si bien la corporeidad del libro empieza en la escuela, pero las historias están antes. Las historias están desde que uno viene al mundo, te diría, ¿no? Desde que nos cantan una canción de cuna, o hay un abuelo o una abuela que cuenta una historia, ¿no? En mi caso hubo un abuelo, y yo en mi libro Anfibia le dedico ese libro a él y digo que él fue mi primer libro, porque no sabía ni leer ni escribir, pero tenía todas las historias en su cabeza. Y me las contaba, nos la contaba a mi hermana y a mí, y era como un libro, porque él nos contaba las historias con esa calidez en la voz, con esos énfasis, con ese modo de contar una historia que es diferente a cuando hablamos cotidianamente, y yo me iba haciendo las imágenes en la cabeza. Entonces ahí yo creo que empieza el vínculo mi vínculo, ¿no? Con la literatura. Mi vínculo con las historias, de voz, de la mano y de la voz de un abuelo. Así que de ahí, digamos, viene mi textoteca o mi recorrido como lectora, ¿no? Que es algo que se inició desde muy niña y que continúa, que se expande. En relación a mi trayectoria como profesora y mi trayectoria, entre comillas pongo trayectoria, pero bueno, es una trayectoria al fin como escritora. Yo inicié, como dije anteriormente, siendo maestra de grado. Siempre, a veces por elección y a veces por azar, me tocaba dar clases en lengua y literatura en la escuela primaria, y bueno, y siempre fue mi idea llevar a la escena pedagógica aquellas cosas que a una le causan pasión, ¿no? Para mí leer era algo necesario, escribir era algo y sigue siendo necesario, ambas cosas. Por lo tanto, ponía mucho énfasis en esos dos ejes en el aula, y siempre estaban los libros, siempre estaba la presencia de los libros, siempre estaba la necesidad de escribir para alguien, y generaba proyectos de escritura y de lectura con los y las chicas siempre, en una continuidad que nunca cesó. Yo terminé mi carrera docente, me jubilé hace 1 año y medio y finalicé mi carrera trabajando en el Instituto de Formación Docente número 3 de ahí, y aún ahí con los y las estudiantes de nivel terciario seguía ese énfasis por la lectura, por la escritura, por generar esos proyectos, y porque hubiese una conciencia de generar el acontecimiento literario en las aulas. Soy una convencida que los espacios de formación, sea en los niveles que sea, tienen que tener la presencia de los libros, tienen que tener la presencia de la lectura y de la escritura, porque son patrimonios culturales que nos pertenecen y tenemos derechos, decía Graciela Cabal, ¿no? a tener libros y a escribir. Todos y todas podemos hacerlo, y entonces esa fue siempre mi idea y mi intención. Luego, en mi proceso personal de escritura, creo que yo escribo desde que
comencé a escribir y a leer, ¿no? en primer grado. Yo tengo escenas e imágenes en mi memoria de estar aprendiendo las letras, las vocales, las consonantes y en aquellas épocas nos hacían hacer casi puntillismo, diría, en las letras, entonces teníamos que rellenarlas con polenta, teníamos que ponerle papel glacé, y para mí era como maravilloso seguir el recorrido de las formas que tenían las letras, cuando todavía no había aprendido a leer. Estaba haciendo una A, recuerdo, y la rellenaba de polenta, y hacía el caminito con el dedo índice de la forma que la vocal tenía y cómo la maestra me la había dibujado en el cuaderno para que yo la rellenara. Luego, una vez que ya aprendí a leer y a escribir, venía la composición o la redacción, ¿no? Que fue algo también bastante cuestionado a lo largo de las teorías pedagógicas, pero para mí fue como fundante, porque yo sentía que en ese momento podía escribir, pero no de cualquier manera, ¿sí? Yo sabía, tenía como esa certeza en mi cabeza de niña de que esa escritura tenía que ser diferente, que tenía que decirlo de otro modo. Y me esmeraba en eso. Entonces recuerdo que un par de veces mis composiciones fueron elegidas por mi maestra para ser leídas ya sea en el aula a los compañeros o las compañeras o en algún acto. Entonces ahí ya se estaba gestando el proceso de escritura en mí, creo. Era un lugar donde yo me sentía bien, sentía que podía hacer cosas que tenían que ver con la palabra y que me sentía cómoda y que me gustaba. Y que además me implicaba un desafío, ¿no? Y luego cuando me fui haciendo más grande, siempre tuve diarios íntimos, siempre tuve libretas donde anotaba canciones, frases que leía en los libros, cosas que de pronto se me ocurrían. De hecho, tengo ahí un compendio de poesías que escribí a los 15 años que mejor queden ahí, pero que bueno, que era escritura al fin, digamos, ¿no? Y ahí continuaba ese vínculo con la escritura. Luego, como docente, ¿no? Como docente estamos todo el tiempo leyendo y escribiendo y hay una cantidad, un acervo impresionante de escrituras ahí, ya sea planificando una clase, fundamentando una planificación, proyectando algo para hacer, escribiendo un proyecto. Y en el 2001, a través de Daniel Tórtora, del colectivo cultural La Grieta y de Ediciones de La Grieta, él me invita a formar parte de ese proyecto y a escribir. Él sabía de mi amor y de mi pasión por la literatura. En ese momento yo estaba muy enfocada a la investigación de la literatura infantil y juvenil, de lo que se escribía para las infancias, entonces estaba investigando muchísimo. Hubo un momento que estaba como muy también compenetrada en todo lo que tiene que ver con el libro álbum. Entonces en ese momento Daniel Tórtora me convoca para escribir columnas literarias acerca de lo que se escribe para las infancias. Y ahí continuaba digamos, este proceso de escritura. Fueron muchísimos años que yo escribí columnas para la revista La Grieta y organizamos encuentros también con escritoras y escritores de literatura para las infancias. Y bueno, y es un camino que inició así y que continúa, digamos, ¿no? Yo edité a través de Ediciones de La Grieta 2 libros, 2 poemarios. Uno es Anfibia, que salió publicado en el 2018, y el otro es El pez en la ventana en 2021. En octubre del 2021 se publicó El pez en la ventana. Y al día de hoy estoy trabajando en proyectos de escritura. Ahora estoy pensando en un texto que no sabría, porque bueno, estoy también ahí como pensando qué es lo que estoy escribiendo, ¿no? en términos de géneros literarios. Un texto para las infancias. Estoy reuniendo textos que escribí respecto de las trayectorias o las escenas o los proyectos pedagógicos a lo largo de mi formación docente, que tengo mucho escrito, entonces estoy trabajando sobre eso. Estoy reescribiendo una novela que escribí allá lejos y hace tiempo y que me volví a encontrar por esas cosas de la vida, de dar vuelta a una casa. Me volví a encontrar con esos textos y la estoy reescribiendo. Y bueno, y la poesía siempre, ¿no? La poesía siempre también como lectura.
En estos últimos tiempos no tanto como escritura, pero sí como lectura, ¿no? Para mí es una necesidad. Yo siempre digo que para mí leer poesía y tener a la poesía cerca es algo así como un vaso con agua en la mesa de luz. Y tiene que estar ahí, para cuando se necesite. Y la necesito con mucha asiduidad y bueno, y así sería este andar por la lectura y la escritura y la docencia. Bueno, respecto de mi hacer cultural en el lugar donde vivo, en San Martín de los Andes, así como decía que trabajé muchísimos años y de vez en cuando sigo haciendo mi aporte al colectivo cultural La Grieta, también desde hace más de 14 años trabajo y formo parte de la comisión de la Feria del Libro de San Martín de los Andes, que se realiza cada año durante el mes de octubre. Y bueno, y es un trabajo que a mí me gusta muchísimo porque bueno, tiene que ver con convidar literatura, con hacer que la comunidad lectora de mi ciudad crezca, que cada vez haya más escuelas que pasen por la feria, que cada vez haya más visitantes, reconociendo ese espacio como un lugar fundante para la lectura y la escritura y la mediación de los libros. También formo parte de la colectiva de escritoras patagónicas, que fue una idea que surgió hace unos años atrás a partir de la poesía y de hacer conocer a las poetas que viven y habitan este territorio de Patagonia que es inmenso y que hay una cantidad de poetas que no conocemos y que más de las veces para hacernos de sus libros cuesta muchísimo porque son ediciones muy cortas, de muy pocos ejemplares y entonces no llega a todas o a todos y entonces fue esta idea de la colectiva de convidar poesía a través de las redes y de hacer conocer también a poetas que no aparecen o no están en los primeros estantes de las librerías, ¿no? Bueno, venimos haciendo muchísimas cosas con esta colectiva, sobre todo con la Casa San Martín. En pandemia escribimos un libro, una antología, donde hay varias compañeras de ahí de San Martín de los Andes, como Cristina Venturini, como Graciela Rendón, como Tamara Padrón, María Marta Paz, Guadalupe Guevara, Marcela Lucero, Florencia Nobre. Seguramente me estoy olvidando de algunas, perdón chicas, pero bueno, la idea fue convocarnos, juntarnos a partir de este momento tan doloroso y tremendo y dramático que estábamos viviendo en pandemia y juntarnos en la virtualidad para empezar a pensar y continuar, digamos, con la idea de convidar poesía por las redes. Y bueno, de ahí surgió un libro en papel, en la corporeidad, Nos queda el mundo. Así que eso también sigue siendo una acción que al día de hoy nos sigue proponiendo nuevas ventanas para salir a convidar más poesía todavía. Y respecto de las bibliotecas populares y particularmente de esta en la que me encuentro aquí hoy teniendo esta conversación, para mí son fundantes. Para mí son fundantes porque no todas tenemos acceso a los bienes culturales. También es cierto que ir a una librería hoy por hoy y comprar un libro no están como muy accesibles para todos y para todas. Entonces para mí creo que estos espacios son fundantes, son necesarios, son espacios que hay que cuidar, son espacios que hay que reconocerlos y divulgarlos y sobre todo son espacios que hay que habitar, tomarlos como propios, ¿no? En los orígenes de las bibliotecas populares, allá lejos y hace tiempo, los anarquistas las creaban justamente para eso, ¿no? Como modo de resistencia, un modo de resistencia a aquello que no nos viene fácilmente, ¿no? Entonces, buenísimo que esté este espacio, lo celebro, y además con la intención de difundir, que tiene, ¿no? El espacio de difundir esto que venía diciendo hace un rato, ¿no? Escritores y escritoras que están haciendo muchísimo en Neuquén, que están trabajando, que son trabajadores y trabajadoras culturales de la palabra y bueno, y este es el espacio para venir y hacerse de ese espacio y habitarlo. Pincelada. Quien sabe y sea una ventana blanca
donde mis ojos buscan la certeza de la flor que cruje bajo el fuego helado de la tarde. Quién sabe, y una mesa donde pan y poemas se hornean y vienen nehuenes a atizar el rumor de una palabra. ¿Quién detrás de la ventana aviva el fuego gris que se desgrana entre los hilos de la tarde y este envión en el centro de mi vientre y ese pájaro balanceándose en la rama? ¿Quién sabe y sea esto la leve pincelada de la felicidad?